Bienvenidos a Diabetes 360 Activo. Hoy es nuestro primer programa de contenido y como explicamos en el video anterior, esta primera etapa del canal lo vamos a dedicar a explicar los conocimientos básicos que toda persona diabética o familiar de una persona diabética tiene que conocer. Siempre recordar que los consejos y recomendaciones que demos aquí nunca van a estar por delante de los consejos de su profesional sanitario, sino que simplemente van a servir para complementar todo aquello que usted está haciendo, siguiendo las recomendaciones de su médico o de su enfermero, ¿ok? Un poco explicar que en la mayoría de los videos vamos a utilizar como soporte una presentación que luego estará disponible para que a todas aquellas personas que se suscriban al canal. En el día de hoy igual me voy a apoyar con una presentación que en breve voy a empezar a compartir con ustedes. Como lo dijimos en el video anterior, hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco de lo que ha sido los orígenes y la evolución de la diabetes. Desde que la enfermedad se identificó en pacientes hace 1500 años antes de Cristo. Se habla de que ya los egipcios, 1500 años antes de Cristo, habían podido observar que había muchos pacientes que tenían un flujo excesivo de orina y que como consecuencia de ellos iban deteriorando poco a poco su salud. Luego, más adelante, se pudo identificar, eso lo hicieron los griegos, que había un síntoma adicional a lo que habían detectado los egipcios, y era que ese excesivo flujo de orina contenía dulce, era un contenido dulce. Entonces eso complementó, digamos, los 4 síntomas más importantes que presenta un diabético, que son una sed excesiva, lo que se llama en términos médicos polidipsia, ganas frecuentes de orinar, mucha hambre y además esa condición de que el orine era dulce. Y de ahí viene su nombre. Diabetes mellitus es una expresión griega que significa sifón dulce. Y lo que significa es que hay un gran paso de líquido, que en este caso es orina, y que ese líquido además es dulce. Anteriormente, hace un poco más de 100 años, la diabetes era una enfermedad mortal. Cualquier persona, sobre todo si era una persona joven, cuando era diagnosticada con esta condición, tenía una muerte prácticamente segura en muy poco tiempo. Aquellas personas jóvenes morían en cuestión de meses y las personas mayores podían durar un poco más, pero irremediablemente era una sentencia de muerte para las personas que sufrían esta condición. Hasta 1921 es cuando se hace un descubrimiento que cambió todo lo que venía sucediendo con la diabetes, y es el descubrimiento de la insulina. La insulina fue descubierta como una hormona que producía, una sustancia que producía el páncreas de los seres humanos y que era la encargada de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Este descubrimiento cambió todo, principalmente para las personas jóvenes, porque como vamos a ver más adelante, ese tipo de diabetes que da muy joven, o lo que después vamos a ver que es la diabetes tipo 1, se caracteriza por una ausencia total de insulina, y esta ausencia total de insulina hacía que el cuerpo se deteriorara muy rápidamente. Posterior a eso, bueno, empezaron a haber inventos importantes como los antidiabéticos orales, las pastillas, sustancias que se comportan igual que la insulina, lo que hizo que los costos de fabricar la insulina pudieran bajar y que fueran más accesibles para las personas. Y la otra cosa importante en la que se mejoró fue todos los dispositivos modernos, los glucómetros, la jeringa. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuelo usaba una jeringa que tenía que hervir cada vez que la iba a utilizar. Era una jeringa con una aguja muy grande y muy dolorosa. Y todos estos dispositivos modernos
han permitido que la gestión de la diabetes sea un poco más sencilla para las personas que hemos tenido la suerte de que esta condición la tuviéramos en esta época. Las estadísticas muestran que antes de 1921 la mortalidad era prácticamente del 100% después de pocos años de haber sido diagnosticado. Y posterior a eso, bueno, la enfermedad se ha hecho algo con una mortalidad mucho más baja y si hay una buena gestión, es prácticamente las personas diabéticas mueren de otra cosa, pero no de diabetes. Y lo otro que ha mejorado muchísimo es los métodos para diagnosticar. Ya incluso hay pruebas para que mucho antes que se presenten los síntomas, poder detectar qué personas pueden ser unas personas con mucho riesgo de adquirir esta condición. Y eso también ayuda a que se pueda hacer un diagnóstico preventivo y tomar las medidas correctivas antes que la diabetes se manifieste. Voy a explicar rápidamente de qué es la diabetes y cómo funciona en el cuerpo. Y eso es interesante porque a veces esto nos ayuda a entender por qué nos pasan algunas cosas en algunas circunstancias y por qué no sucede lo mismo en otras. Lo primero es que, digamos, el cuerpo necesita glucosa para funcionar. Es como el combustible para un automóvil. Y esa glucosa la obtiene a través de comer. Cuando la persona come, absorbe glucosa de esos alimentos y eso va a la sangre, al flujo sanguíneo. Y esa sangre transporta esa glucosa a todas las células del cuerpo, que son utilizadas para funciones como pensar, que por cierto, el cerebro es el órgano del cuerpo que utiliza más glucosa, pero también se utiliza para otras funciones como respirar, el proceso digestivo, cualquier producción de hormonas y toda la función motriz, o sea, todo lo que hacemos para movernos, cargar un peso, caminar, desplazarnos de algún sitio a otro. Todo ese trabajo que hacen los músculos también necesitan energía y esa energía la entrega el flujo sanguíneo a través de la glucosa. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa? Bueno, que para que la glucosa pueda entrar a la célula, se necesita que el cuerpo produzca una sustancia en cantidad suficiente y de buena calidad para que esa glucosa pueda entrar adecuadamente a la célula. Entonces, la insulina es la sustancia responsable de hacer eso. Y la insulina es como una llave, una llavecita que abre la célula para que la glucosa pueda entrar en la célula. Si esa llave no funciona porque está defectuosa o porque no existe la diabetes, entonces la glucosa no va a poder entrar en la sangre y se va a mantener en el flujo sanguíneo, ocasionando los problemas que ya veremos más adelante que ocasiona el exceso de glucosa en la sangre. Entonces, una definición sencilla de diabetes es, bueno, cuando la glucosa se encuentra en cantidades elevadas por encima de los normales, que más adelante también vamos a ver cuáles son esos valores normales, y de ahí salen principalmente dos tipos de diabetes, aunque vamos a hablar que existen otras, pero un poco más adelante. Podemos decir que existe la diabetes tipo 1, donde prácticamente el cuerpo no produce o produce muy poco o no produce nada de insulina, y es por eso que el diabético tipo 1 necesita normalmente insulina, y luego está el diabético tipo 2 que produce insulina, tal vez no en la cantidad ni en la calidad necesaria, pero todavía produce. Entonces normalmente una persona con diabetes tipo 2 puede usar, digamos que adaptándose a una dieta disciplinada y utilizando medicamentos orales puede controlarla. Incluso hay personas que tienen diabetes que solo con dieta también la pueden controlar. Hay otras personas con diabetes tipo 2 que necesitan la dieta, la medicación oral y a lo mejor puede ser que necesite algo de insulina. ¿Qué es lo que pasa cuando el azúcar se mantiene elevada de manera permanente? Bueno, que se empiezan a esa glucosa que se queda, digamos, circulando en los vasos sanguíneos durante mucho tiempo,
empieza a generar daño en esos vasos sanguíneos y como consecuencia en los órganos donde esos vasos sanguíneos tienen circulación. Hay que recalcar que una persona normal puede tener un azúcar elevada después de la comida o cuando está enfermo, tiene una infección, pero normalmente su mecanismo de generar insulina hace que la insulina vuelva por sí sola a sus valores normales, que no es en el caso de un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2. Entonces, esa hiperglicemia sostenida es la que hace que haya daño en los vasos sanguíneos y como consecuencia y a largo plazo, daño en algunos órganos. ¿Cuáles son esos órganos principales? Bueno, aquellos que tienen la capilaridad más fina, entiéndase el corazón, los riñones, los ojos y el sistema nervioso. También las extremidades, o sea, las manos, los dedos y los pies y los dedos de los pies son también parte del cuerpo que están expuestos a tener daños a largo plazo si la diabetes no se gestiona de manera correcta. Hay otra cosa bien importante, es que aunque una persona no tenga diabetes, hay factores de riesgo que lo predisponen a adquirir esa condición en un plazo relativamente corto. Y es ahí importante que las personas se diagnostiquen o se pueda visualizar con tiempo que es una persona con alto riesgo de adquirir la diabetes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que una persona puede tener? Bueno, lo primero es la edad. O sea, mientras una persona identifica la diabetes o esa predisposición a mayor edad, mayor aumenta su riesgo de poder corregir esa condición. La otra condición que hace tener un alto riesgo es tener pacientes con diabetes. Ya vamos a ver que si es tu padre o tu madre, tienes mayor riesgo que si son tus abuelos o tus hermanos. ¿Ok? Ahora, estos dos puntos se señalan en rojo en esta lámina porque sobre esos dos factores es muy difícil hacer algo. Claro, sobre la edad, mientras yo antes me haga un test y puede evaluar mi riesgo, yo puedo empezar, digamos, más joven a tomar acciones correctivas. Ahora, si tengo parientes con diabetes, sobre eso sí no hay nada que pueda hacer. Los otros 5 factores son cosas sobre las cuales sí tenemos control. Primero, la obesidad. Las personas con sobrepeso aumentan el riesgo. Lo siguiente, que está asociado al punto 3, es un mayor perímetro de cintura. O sea, la persona con mucha cintura o un abdomen muy grueso van a tener también mayor riesgo. Esto a veces tiene que ver con el sobrepeso, pero no necesario. A veces hay personas que tienen poco peso, pero sin embargo su diámetro de cintura es grande. El sedentarismo es otro factor. Si no hago nada, si permanentemente estoy muy pasivo, viendo televisión, trabajo sentado, no hago ninguna actividad física, eso aumenta mi riesgo. Igualmente, comer poco saludable y hay 2 factores también que son elevan mucho el riesgo, que es tener la tensión alta y fumar. En esta lámina hay un link que nos va a permitir a través de un test que ha preparado la Federación Internacional de Diabetes poder aplicárselo a nuestros parientes. Si por ejemplo en el caso mío yo pudiera hacerlo con mis hijos o con mis nietos o con mis hermanos, y si no, puedo hacerlo con cualquier persona en la cual yo identifique algún tipo de estos riesgos, una persona obesa, una persona sedentaria, una persona que no come bien y una persona que ya tenga tensión alta o que fume. Al terminar la presentación voy a compartir con ustedes este link y entonces podremos hacer un ejemplo de cómo se hace este test, digamos con un ejemplo que voy a hacer al terminar la presentación. De esto todo podemos decir que bueno, una alimentación saludable y un control de la aplicación de nuestros medicamentos, un seguimiento, digamos, frecuente de mis valores de azúcar en sangre, me van a ayudar a mejorar.
Y de eso es que lo que se va a tratar este programa a lo largo de todo el tiempo que estemos transmitiendo, es de darle a ustedes orientaciones para entender su tratamiento, para poder complementar con algunas medidas de hábitos saludables, y además poner a su disposición cuáles son aquellas cosas que usted realmente debe medir para saber si está mejorando. Entonces, en conclusión, la diabetes se reconoce desde hace mucho tiempo. Gracias a la insulina podemos decir que esto convirtió una enfermedad mortal en una enfermedad que se puede gestionar de manera bastante sencilla si somos un poco disciplinados, si nos informamos bien y aprendemos a tener paciencia. También hay algo importante: en la medida que los tratamientos van evolucionando, entonces las situaciones también se hacen más manejables, y en la medida que aparecen nuevas cosas también pueden reemplazarse por cosas que antes no funcionaban. Y algo que sí es importante, y es lo que queremos hacer al final con este programa, es que la mayor cantidad de personas que conozcan esta información va a aumentar las posibilidades de que menos personas tengan daños a futuro con esta condición. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles cuál es el link donde vamos a hacer el test, y vamos a hacer un test simplemente para que ustedes vean y puedan hacerlo ustedes o hacerlo con sus familiares. Ahora voy a compartir el link donde vamos a hacer el test. Si ven, esta es la Federación Internacional de Diabetes, aquí está su nombre en inglés, y al entrar hay un botón que me dice comenzar, y a continuación comienzo el test. Lo primero que me pregunta es la edad. Voy a hacer un caso cualquiera, voy a hacer un posible caso con una condición de una persona que conozco que tiene menos de 45 años. Voy a seguir adelante. Esta persona mide aproximadamente, aquí voy a colocar la altura en centímetros, esta persona mide aproximadamente 1,65, o sea que serían 165 centímetros, y es una persona con un poco de sobrepeso, pesa aproximadamente 90 kilos. Esto dice que tiene un índice de masa corporal de 33. Si voy aquí, ¿dónde estaría? Estaría aquí, mayor de 30 kilogramos. ¿Okay? El valor que me dé aquí es el que yo voy a marcar en esta columna de al lado. Si seguimos, sé que es una persona que tiene su diámetro de cintura, pudiera estar en más de 102 centímetros. ¿Ok? Sé que no está realizando ejercicios actualmente de manera habitual, no come con frecuencia verduras o frutas, toma medicamento para la presión arterial con regularidad. Eso sí, nunca le han encontrado, hasta los momentos no le han encontrado valores de glucosa alto, eso juega a favor de él, y su padre es diabético. ¿Ok? Aquí dice submit, que en inglés es enviar. Al enviar, lo que pasa es que me va a decir cuál es el riesgo. En este caso, su riesgo es alto y que tiene una posibilidad de 1 de 3. O sea, cada 3 personas que tengan este riesgo alto, una de ellas va a desarrollar la diabetes. Y entonces, bueno, yo puedo volver a hacer este test de nuevo, puedo imprimir el resultado, que no haría falta, sino simplemente saber es mi riesgo, y de esta manera yo empezar a tomar conciencia. Y algo muy importante, si ustedes ven hacia atrás, todas las cosas, todas las preguntas que hacen están relacionadas con los riesgos que vimos en la presentación. Entonces voy también a dejar de compartir aquí para que entonces despidamos el programa de hoy. Bueno, si esta información les ha sido útil, la idea es que ustedes la comenten, se registren en el canal para que sigan recibiendo información de este tipo y la compartan con sus familiares o amigos cercanos, de tal manera que podamos ir creando esa comunidad consciente
de que debemos trabajar por un mejor estilo de vida para evitar que la diabetes se convierta en la nueva epidemia de estas épocas. Me despido, mi nombre es Edgar Salazar, esto es Diabetes 360 y nos vemos en el próximo programa. Chao.